Puede ser que estés esperando que entre el amor en tu vida y poder disfrutar por fin de una relación de amor feliz, en la que te sientas feliz. Pero siempre se te repiten las mismas escenas del pasado. Y muchas veces es porque no te has terminado de desapegar del pasado, porque tienes el pasado muy presente o porque te sientes muy marcado por ese pasado. Y me estabais pidiendo un abrecaminos en el amor, pues a gritos prácticamente, porque me he dado cuenta de que hace un año que no publico nada para el amor. Bueno, pues ya es hora. Entonces el hechizo que yo te voy a decir hoy es para eso, es para que te despidas de ese pasado, que te desvincules de ese pasado, que todas esas marcas que te hicieron sufrir, que te han hecho tener miedo al amor, pues que desaparezcan y venga a tu vida un amor pues con sus 4 pilares. Yo no sé si lo vistes en el incienso del amor, que ya tengo publicado en mi canal, en el que digo que los 4 pilares fundamentales para que una relación de pareja funcione es el amor, el sexo, evidentemente, el respeto, que no haya infidelidades y cosas raras, y la buena comunicación. Entonces, una relación que tenga esos 4 pilares hará que te sientas feliz, porque, ojo, tienes que pedir sentirte feliz en el amor. No vayas a caer en el error en conocer a alguien que me haga feliz, porque como tú no sientas nada por esa persona, ya puede esa persona hacer el pino puente, que a ti incluso te dará rabia, dirás qué pesado que es, ¿vale? Lo importante es que tú te sientas feliz, cumpla tu lista de requisitos o no. Si te sientes feliz, hasta los defectos que tenga, así le vuelan los pies, a ti te va a encantar. Así que paso a decirte cómo se hace este hechizo, para que le digas adiós a tu pasado, te despidas y abras tu camino al amor y empieces a ser feliz. Sobre un altar o un sitio de respeto, coloca 2 platos. El objetivo de poner 2 platos o 2 recipientes es el de la izquierda, donde vamos a poner el pasado, y en el de la derecha, donde vamos a poner el futuro. Sobre tu plato del pasado yo voy a agregar ajo en polvo, ajo molido en polvo, pero puedes usar un diente de ajo y rallarlo, y si no tienes ajo o no te gusta usar el ajo, también puedes usar sal. Agregas ahí y hacemos una cama con el ajo molido. Y con tu dedo índice de tu mano dominante dibujas una espiral partiendo desde el centro hacia afuera. ¿Con qué objetivo ponemos ahí esa sal con esa espiral? Bueno, pues para que todas esas tormentas y todo eso malo que has vivido en el pasado, pues que lo limpie. Y en el plato donde vamos a representar el futuro, vamos a poner aquí lo que queremos atraer en el futuro, respecto al amor. Primero le voy a poner canela en polvo, porque la canela atrae el amor. También nuez moscada, porque la nuez moscada en el amor va a aportar fidelidad o respeto. En la relación de pareja, supongo que además de que haya respeto y de que haya amor, también querrás que haya pasión. Pues yo le voy a poner cáscara de naranja rallada. Para que haya pasión. Y otro pilar importante en una relación es que haya buena comunicación, pues la albahaca nos va a ayudar a que exista esa buena comunicación. Y aquí mezclamos, lo podemos hacer con la varita si quieres, lo puedes mezclar, y si no, pues como lo hemos hecho anteriormente, con el dedo índice de tu mano dominante. Lo mezclas en el sentido de las agujas del reloj, que estén esos 4 ingredientes representando a los 4 pilares de una relación, que estén mezcladitos. Y ahora hacemos la espiral, pero partiendo desde afuera hacia adentro, porque lo que queremos es atraer esa energía que hemos puesto en el plato. Ahí. Ahora usamos 2 velas.
una vela roja, que es ese amor que queremos atraer, y una vela negra, que es ese tormento que queremos dejar atrás. En la vela negra escribes tu nombre desde la base hacia la mecha, es decir, cuando queremos alejar, desterrar, quitar, desde la base hacia la mecha, para que todo eso que has vivido en el pasado y te tiene atrapada, pues que desaparezca. Con un objeto punzante escribes tu nombre. Y con aceite del amor, si lo tienes hecho, consagras la vela. Consagras la vela negra. Mientras visualizas ese pasado y te despides de ese pasado, que nunca jamás en tu vida vas a vivir situaciones similares que te hicieron sufrir o que te hicieron pasarlo mal. Y en la vela roja escribes tu nombre desde la mecha hacia la base. Igualmente, con aceite del amor consagras la vela visualizándote feliz en el amor, disfrutando del amor, disfrutando de todos esos ingredientes, disfrutando de una relación de amor, donde haya pasión, donde haya respeto, donde haya buena comunicación. Si no tienes aceite del amor, pues en un recipiente pones un poquito de aceite de oliva, una pizca de incienso, una pizca de sal y una pizca de la mezcla que has puesto con la vela roja. Lo mueves y con esta mezcla consagras las dos velas, la vela negra y la vela roja, pero ya tendrías que tener tu aceite del amor y todos los aceites y todos los inciensos, porque todo buen hechicero tiene sus propios ingredientes. Con una cuerda, si puede ser de fibra natural, mejor, atas el pasado. 1, 2 y 3. Y haces un nudo. Bien apretado, bien fuerte, poniendo la intención de que estás atrapando ese pasado. Y dejando un poco de espacio, atrapas ese futuro que quieres vivir. La intención siempre puesta, la visualización también. Y aquí haces 1, 2 y 3 nudos. Restos de cuerda pues los cortas, que queden las dos velas así atadas más o menos a la mitad. Puedes hacerlo con velas de estas pequeñitas o velas bujía, ¿vale? Entonces hacemos un hueco en el platito y aquí hacemos otro hueco. Y con la llama del elemento fuego derretimos un poco la base de las velas para que peguen ahí y no se caigan. Y con cerillas de madera prendes primero tu pasado con la intención puesta de decirle adiós al pasado. Apagas la cerilla y con otra cerilla diferente enciende el fuego de tu futuro, visualizando, pidiendo, orando, pidiéndole a quien tú le tengas fe, orando con tus propias palabras, pidiendo lo que realmente quieres. Pero antes de pedir lo que realmente quieres, ve despidiéndote, desapegándote de ese pasado. Y ahora dejas las velas consumir por completo. En el momento que las llamas de la vela quemen la cuerda, ya te habrás desvinculado de ese pasado y todo esto que has puesto aquí, tu intención, tu visualización, pues abrirás la puerta en el amor.
Al hacerlo con velas pequeñas te permite estar durante todo el tiempo frente al hechizo, visualizando, pidiendo, despidiéndote, poniendo toda tu intención, porque estas velas duran aproximadamente 1 hora y media. ¿Que no tienes velas de estas pequeñas y usas una vela bujía? La puedes cortar perfectamente por la mitad. Pero lo importante es que durante todo el tiempo que dura el hechizo le estés poniendo esa intención y esa energía para que se te abra el camino en el amor. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Como puedes ver, cuando quema la cuerda, la llama puede salir muy alta, así que no dejes de prestarle atención en todo momento al hechizo. Si usas platos de cristal o plato de porcelana, con el fuego puede estallar el plato. ¿Qué simbolizaría que estallara el plato? Pues bueno, que cualquier atadura del pasado también ayuda a romperlo. Yo los uso metálicos porque si no, no gano para platos. Y deja que queme bien todas las hierbas que le has puesto. Teniendo el espacio bien controlado y teniendo cuidado, ese fuego es espectacular. Así que hazlo en un lugar seguro, donde no haya ningún riesgo de incendio, y disfruta de esas llamas. Además, si las miras fijamente, seguro que te van dando señales. Ya se han terminado de consumir las velas por completo. ¿Qué haces con esos restos? Los restos de tu pasado, es decir, los restos de la vela, los restos de cuerda y los restos de ajo. ¿Dónde tienes que tirar el pasado? A la basura. A la basura. Y si puede ser en el contenedor fuera de casa, mejor. Adiós, se acabó. El pasado nunca más vuelve. Por suerte. ¿Y qué tienes que hacer con lo que has pedido que venga a tu vida? Ese amor, esa pasión, esa buena comunicación, ese respeto, incluso esos restos de cuerdas que han quedado ahí. Eso lo tienes que enterrar en un sitio donde haya vegetación. Puede ser en una maceta en tu casa donde tengas una planta, en tu jardín. Y si no tienes ni plantas ni jardín, bueno, pues fuera de tu casa, en un jardín que encuentres lo más cercano a tu casa, pues haces un huequito en la tierra, metes ahí los restos y lo entierras. ¿Para qué? Para que ese amor florezca. ¿Cuándo tienes que hacer este hechizo? Pues con la luna nueva sería un momento ideal para hacerlo, porque la luna nueva representa ese momento en el que termina una etapa y comienza otra, que es lo que realmente estás pidiendo con este hechizo. Lo puedes hacer también con la potencia de la luna llena. Y si no, pues lo puedes hacer un día viernes. Y aquí no te preocupes si la luna está menguando o está creciendo. ¿Por qué? Porque si está menguando, adiós pasado, adiós. Y si está creciendo, pues bienvenido el amor. Puede darse el caso que la vela roja se consuma muy rápido y la vela negra tarde más en consumirse. Eso que te está diciendo, que sí, que puedes encontrar el amor, pero todavía no has roto con tu pasado. Y eso puede interferir en tu próxima relación de amor. Entonces, si eso te ocurre, yo te recomiendo que repitas de nuevo este hechizo. Ahora bien, si la vela negra se consume y la vela roja tarda más, no te preocupes, adiós, se fue el pasado y la vela roja sigue haciendo su trabajo para que venga el amor. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este hechizo. Chao.